Muy buenos días. Jueves 16 de octubre del año 2025. Soy el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas. Hoy tengo el gusto de estar en compañía de doctorantes de el doctorado de Investigación y Educación para la Salud. Agradecemos también las gestiones de la doctora Carmen Cerón y también a la comunidad del DIE, ¿no? Muchas gracias por su invitación, docentes que también se encuentran por acá, a esta sesión que le llamamos Recomendaciones para escribir un artículo científico. Es muy importante ahí el globito negro. Recomendaciones de un explicador. Por supuesto que no, ¿cómo estás, María Daisy Tapia? Por supuesto que no me puedo considerar para nada una eminencia en la escritura académica, ni este es un taller de escritura académica o científica. Yo solo soy alguien que trabaja y colabora en bibliotecas desde hace 23 años y que de alguna manera estar en contacto con las casas editoriales, conocer los procesos, esto me permite hoy compartir contigo precisamente hoy lo que te voy a comentar. Me considero más un explicador que esta eminencia. Por eso antes, desarrollar el pensamiento crítico para nosotros es fundamental, porque así, con pensamiento crítico, obtendrás lo que realmente te sirva de esta sesión. Que recordar, el pensamiento crítico es este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización y eventual aplicación de la información que recibimos. Esta información la podemos recibir a partir de lo que observamos, lo que vivimos, lo que reflexionamos, lo que razonamos o en este día alguien que a lo mejor no tenemos el gusto de conocernos, te va a comentar, te va a comunicar algo, te va a decir ideas. Y tú sabrás si estas ideas que hoy te platique te sirvan como guía, como una creencia, como una acción, pero también creo que la descripción que hace Gleis para pensamiento crítico también debería de tener o simplemente dejarlo pasar, dejarlo ir. El pensamiento crítico nos va a permitir eso, que nosotros tomamos las cosas, la información que recopilamos, hacemos este proceso intelectual y yo sabré, después de un análisis, síntesis, conceptualización, si me sirve, si lo uso como guía o lo desecho. Ojalá que no me deseches porque hemos trabajado mucho para tener una sesión bastante completita. Y es que empezar por un concepto bien importante, la redacción científica. Y dentro de la descripción que hace McKerrow está mi primera aportación. Decirte que es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas, dice McKerrow en su texto que es la redacción científica. Me parece que la primera gran recomendación que te puedo dar es ser claro, dar claridad. Y es complicado cuando lo que estamos haciendo es un texto con una calidad científica y académica altísima, ¿cierto? Porque eventualmente vamos a tener que utilizar jerga técnica, palabras poco conocidas, conceptos poco conocidos. ¿Qué hacer ahí? Dar claridad. ¿Cómo? Explicándolas. No dando por sentado que las saben todos nuestros lectores. No dando por sentado que para mí es algo muy sencillo de entender, pero a lo mejor para un chico de prepa que quiere acercarse a la ciencia, sería bueno explicarle para que se enamore de la ciencia, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de vislumbrarnos como docentes, como pedagogos, como gente que va a formar, no solamente estamos escribiendo para la eminencia rusa que quiero que me lea y que me cite, sino también estamos escribiendo para un profesor de nivel medio superior que quiere acercar a sus estudiantes y quiere entender un artículo científico. Para ese estudiante de nivel medio superior que quiere desde a sus 16 años, quiere acercarse a la ciencia, ¿no? Entonces, mi primera recomendación, ser claro. Ya hablando un poquito sobre el artículo científico, sobre el tema de hoy, un artículo científico, recordar que un artículo es un informe escrito y publicado que describe resultados originales. La parte de la originalidad siempre se ha podido confundir un poquito. Pareciera que ser original
es hacer algo que nadie en el mundo ha hecho. De hecho, lo analogo mucho con lo que es ser creativo. La gente dice, es que esa persona es bien creativa, porque hace lo que nadie hace. No sé, hay que ver si es efectivamente creativo o solo es ocurrente. Porque quiero analogarlo, insisto, con creatividad. Imagínense que tú eres un diseñador de producto muy creativo, comillas, comillas. Ah, entonces, como soy muy creativo, el refresco de cola que quiero lanzar al mercado, quiero que tenga el color morado, no negro. Y además, la botella, que sea una botella con una forma diferente, pero sobre todo que la etiqueta sea color verde limón, porque no quiero caer en lo que todo mundo hace, rojo. No, yo soy muy creativo y mi refresco de cola de color morado va a tener una etiqueta de color verde limón. No sé si eso es ser creativo, eso es ser ocurrente, porque a lo mejor sí, nadie ha hecho eso, pero a lo mejor nadie ha hecho eso porque no sirve, porque nadie te va a creer que es tu refresco que parece de uva, sabe a Coca-Cola y que tiene etiqueta que crees es de limón, es de refresco de cola. ¿No? Bueno, entonces ser original no es hacer lo que nadie ha hecho, sino es adoptar un punto de vista, un enfoque, una línea de investigación, un, un tipo a los resultados, darle un toque original a las conclusiones. Eso es, en todo caso, aunque se esté investigando sobre lo mismo, sobre lo que todo mundo investiga. ¿Me explico? También, un artículo académico sirve para defender o replicar teorías. En el caso de investigación y educación para la salud, pues probablemente en el área de la salud es muy complicado replicar teorías, pero seguro en educación es hay muchas teorías replicables. Digo, de alguna manera, la educación, por cierto, va cambiando por generaciones. Estábamos antes muy acostumbrados a la educación en modo conferencia, pónganme caso que yo sé todo y ustedes escuchen y cállense, que hoy en día la educación está en yo sé algo más que tú, pero tú también sabes, vamos a construir el conocimiento, ¿cierto? Así que la educación se está replicando constantemente. La salud no tanto, pero incluso también en la salud. Eh, Me acuerdo las teorías, digamos, que las abuelitas tenían antes, que casi casi comer huevo era malo porque te subía el colesterol, ¿verdad? Bueno, hoy en día lo sabemos que no, ¿no? O solo pensar que la sal es la que te levanta, eleva el ritmo, la presión arterial, ¿no? Por supuesto que estas cosas se van replicando o se van defendiendo y por eso es muy importante que contribuyamos al avance del conocimiento con un buen artículo científico que va a llegar a conclusiones de un trabajo de investigación. ¿Se imaginan cuando el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, en los años 80, hay el boom del VIH en ese sentido y se descubre, pues prácticamente veíamos a las personas con preferencias sexuales homosexuales como si fueran, como si tuvieran lepra. Qué feo, ¿no? Sucedió eso en los años 80 en el mundo, no solamente en México, pero en el mundo también se decía, no, es que es la enfermedad de los gays. Terrible, ¿verdad? Hoy suena eso, sumamente retrógrado. Pero gracias a artículos científicos que han ayudado a avanzar en el conocimiento, nos damos cuenta que el VIH es más que eso, más que esa afirmación tan retrógrada, ¿no? Si nosotros consideramos que nuestro artículo debe de contribuir al avance, estamos en una buena lid. Ahora, platiquemos sobre los componentes de un artículo científico y sobre esos componentes te quiero dar algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, el título. Cuando tú quieres crear el título de tu artículo académico científico, pues recuerda que lo ideal es que contenga el campo de estudio, la variable que investiga, los aspectos que investiga, la población de estudio. El título debería de ser entre 12 y 15 palabras en promedio. Oye, Alfonso, me salieron 18 palabras. Adelante.
Oye, Alfonso, tengo 3 palabras. Eso no es un buen título de un texto. Siempre hay que llegar a un promedio de 12 a 15 palabras en inglés, por cierto, ¿eh? O sea, 12 o 15 palabras en inglés, porque acuérdense que en español nosotros utilizamos demasiados conjunciones, artículos, ¿verdad? Así que pensar en que en mi texto, mi título tenga una extensión máxima de 15 palabras en inglés es una buena idea. Que sea atractivo, interesante y objetivo, pero que sea atractivo e interesante por lo que está en el texto, algo bien objetivo, bien concreto. No porque sea atractivo es porque parezca un eslogan publicitario el artículo, ¿cierto? Yo les traigo algunos ejemplos. Mira, eficacia de una intervención educativa por telemedicina para modificar conductas sedentarias en adultos mayores. Estamos viendo el campo de estudio que es la telemedicina y la educación en salud. La variable es las conductas sedentarias, la modificación de conductas sedentarias. Lo que se investiga es la eficacia de qué y la población pues son los adultos mayores. Adultos mayores. Ya tú sabrás si haces tu recopilación de datos con una muestra de adultos mayores que te gustan, no sé, 30 adultos mayores a los que se hace una recopilación. Entonces, por ejemplo, otro, factores psicosociales predictores del abandono de programas de actividad física en comunidades rurales. Eh, el campo de estudio, pues obviamente salud. La variable que investigará en este caso son los factores psicosociales predictores. El aspecto que investiga es cómo estos colaboran para bien o para mal al abandono en los programas de actividad física. La población serán comunidades rurales. Ya tú sabrás si tu muestra son 6 comunidades rurales. De tu población, una muestra de 6 comunidades. ¿Me explico? Una más. Evaluación de conocimientos sobre nutrición aplicada en estudiantes de bachillerato del estado de Puebla. Otra vez, el campo de estudio es educación en salud. La variable es el conocimiento. Lo que investiga es, el aspecto a investigar es la nutrición aplicada y su evaluación. La población de estudio serían estudiantes de bachillerato del estado de Puebla y tu muestra podrían ser 50 estudiantes de bachillerato o 6 instituciones de bachillerato en el estado de Puebla. Tú decides si la muestra es otro elemento o personas. ¿De acuerdo? Se va entendiendo cómo esto ayuda mucho. El título, si lo tienes así, es un buen título de investigación. Pasemos a la parte de los autores. La parte del autor en la portada del artículo, sí sería muy recomendable mencionar la afiliación institucional, es decir, si de pronto pertenecen al doctorado de investigación y educación para la salud, el 10, pues díganlo. De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, díganlo. Si pertenecen al Colegiado de Educación para la Salud de la región norte del estado, díganlo. Eso le da gran prestigio al trabajo de investigación. Si lo consideran prudente, integren el correo electrónico del investigador principal, porque normalmente un texto de investigación lo produce un equipo de trabajo, ¿no? Colegiado probablemente. Y entonces lo que hay que hacer es que al menos la persona responsable del equipo, el jefe de equipo, el investigador principal, sí coloque una forma para ponerse en contacto con él o con ella. De tal manera que si un chileno está leyendo tu artículo, a lo mejor se pueda poner en contacto porque ha de tener hasta datos que puedan ser relevantes para otro trabajo de investigación. También mencionarle el ORS ID, el Open Research Contributor ID, que se obtiene en orsid.org y que no es más que pues un número, ¿no? Como el mío, un número que te permite identificarte con tu correo electrónico, con tus sitios, redes sociales, palabras clave que te diferencian, pues acá en este caso, pues mi empleo,
mi formación, mis calificaciones, digamos, los artículos en los que he participado, se van a ir ingresando en todo un ORS ID, ¿no? De personas. Ahora, ¿cómo generarlo? Pues tienes que entrar a ORS ID, orsit.org, orsit.org, y ahí, pues, si no tienes tu ORCID, pues hay que registrarse. Te registras y lo que hay que hacer es ir paso a paso de 5, ¿no? Meter tus nombres, detalles, correos y todo eso. Ahorita estamos en la parte de nombres y correos. Llenas, siguiente paso, te registras y ya vas a tener un número que tú puedes generar, copiar, ¿no? Ahora, les muestro aquí pues la parte autoral de un artículo académico. Están los autores y acá abajo está la afiliación institucional de ya de la Universidad Wi-Fi Laurier Escuela de Lazaridis de Negocios y Economía, Kiridaran Kanagaretan de la Escuela de Negocios de Zulik de la Universidad de York, y tiene un asterisco, Kiridaran, porque él se convierte, miren, acá abajo, en el autor principal, que incluso tiene su correo electrónico. Es como que el investigador principal. Entonces ayuda mucho que sepamos que Lim Chi Yo pertenece a la Escuela de Contabilidad de Singapur y que el Gerald Lobo pertenece a la Escuela de Negocios de la Universidad de Houston, ¿vale? Incluso también vemos, al menos de Kiridaran Kanagaretan, su ORS ID, este icono que puede ser un hipervínculo, es decir, un enlace. Al darle clic, uno podría irse a encontrar el ORCID de Kiridaran Kanagaretan, ¿va? Esto es la parte autoral y es muy recomendable porque eso le da gran prestigio a tu artículo. El resumen. El resumen o el abstract es la síntesis del contenido. De alguna manera, al ser la tercera cosa que vemos, título, autores, resumen, se convierte en una especie de tarjeta de presentación global del artículo científico, porque con él, un texto generado entre 120 y 250 palabras, se presenta el objetivo que se quiere alcanzar, la metodología de recolección de datos, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones a las que se llegaron, en el mismo resumen. De alguna manera lo análogo con la sinopsis de una película, incluso contando el final, o sea, las conclusiones. Oye, Alfonso, pero cuando a mí me cuentan o me dan el spoiler del final, ya no me dan ganas de ver la película. No estoy tan seguro que no te den ganas de verle una película. A lo mejor te quitan la sorpresa de saber cómo termina, pero a lo mejor de que quieras ver una película, la quieres ver, incluso conociendo la conclusión. De hecho, cuando hacemos revisión de literatura, díganme si no, queridos colegas, maestros, doctores, cuando nosotros hacemos revisión de literatura, pues vemos el título. Si el título me gusta, luego vemos en la parte de resumen si hay posibilidad de saber que los resultados y las conclusiones me sirven para mi trabajo de investigación, ¿cierto? También debería de estar escrito en pasado, en tercera persona o impersonal, ¿no? Escrito en pasado. Eso sí, también te recomendamos redactarlo al final de la investigación. Siempre al final. Es decir, primero redacta todo tu artículo, estructura el artículo, cuando ya lo tengas bien terminadito, ahora sí, hasta el final hacemos nuestro resumen, porque así te va a permitir imprimir tu artículo ya terminado y empezar a subrayar el objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones y todo conjuntarlo entre 120 y 250 palabras, ¿vale? La introducción de un artículo científico debería de responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué es interesante para ti como autor? ¿Por qué debería de ser interesante para mí como lector? ¿Por qué decidiste investigar al respecto? ¿Qué interés provoca en el contexto? Que ojo, ustedes al pertenecer al 10, pues en realidad no solamente están escribiendo para médicos, ¿verdad?
ni para responsables de comunicación de un hospital. Están escribiendo para psicólogos, pues para arquitectos, para abogados, para ingenieros. Oye, ¿por qué, Alfonso, si nosotros hablamos de salud, qué tiene que ver con una arquitectura? Bueno, pues porque a lo mejor lo que investigues puede ser muy útil para que un arquitecto entienda cómo funciona un hospital, cómo es pues cómo se estructura y entonces sí poder aprovechar lo que tú investigaste para planear mejor sus proyectos, ¿no? O un docente o un ama de casa. Es decir, cómo se relaciona con otros estudios. Eso sí, que la introducción sea breve y concisa, porque vas a tener alrededor de 1 o 2 páginas para hablar y armar tu introducción, donde, por cierto, ahí está la revisión de literatura de las cosas que ya, lo que es el marco teórico, el estado del arte, es cuando lo integras, cuando citas a los autores que han trabajado de la misma manera como tú en procesos de investigación similar. Esa introducción debería de estar escrita en tiempo presente, de tal manera que quien te lea entienda que ese problema que estás intentando solucionar hoy en día todavía sigue existiendo, ¿no? Que hoy en día todavía es un problema para poder comunicar de manera eficiente los métodos anticonceptivos, por ejemplo. O todavía es un problema la necesidad que tenemos de educar al paciente para que lleve una dieta correcta en tiempo presente. ¿Cómo se relaciona con otros estudios? Con nutrición, con psicología, con medicina, con educación superior, con diseño, con contaduría, ¿no? ¿Cómo lo relacionas? También ahí tendrías que integrarlo en tu introducción. ¿Cuáles son las implicaciones teóricas y prácticas que tendrías en caso de tener éxito con esta investigación? ¿Cómo se podría aprovechar tu trabajo para avanzar en el conocimiento en ciertos aspectos? Todo eso dilo en la introducción para que vayas antojando a tus lectores a continuarte leyendo. Ahí nos mencionas los objetivos que quieres alcanzar, generales, específicos, las hipótesis que tienes. ¿De acuerdo? Esto es la introducción. Estos son los componentes y estas son mis recomendaciones. Luego viene una parte que puede ser la más compleja, la más técnica, en la que pues va a ser muy importante hacerle caso a McKerrow de ser claro y dar claridad, la parte metodológica. Porque ahí nos vas a indicar cuáles son tus variables de investigación. Yo les traigo algunos, miren, ejemplos. El grado de adherencia terapéutica es una variable. El nivel de alfabetización en salud digital es otra. O la eficacia percibida de un programa educativo basado en telemedicina. Son variables de investigación y nos tienes que indicar a qué se refiere, por ejemplo, la adherencia terapéutica. Pero eso que no sea lo que tú dices. Normalmente las variables, las poblaciones, los términos de jerga metodológica deberían de ser explicados con lo que otros investigadores han hecho. Es decir, seguramente ya algún autor habló de el concepto adherencia terapéutica. Es en metodología donde vas a tener que mandar a llamar las teorías escritas por otros, donde hay que citar a, a alguno de estos autores. ¿Qué es la alfabetización, por ejemplo? ¿Qué es la telemedicina? Pues también sería buena idea que le dieras claridad a tus usuarios diciéndonos qué es eso, ¿no? Qué es eso de la telemedicina? Según Gustav, la telemedicina es esto y el otro y el otro. Y entonces cuando lo citas, también los participantes, lo que es la población de estudio, tiene que venir ahí definida. Es decir, yo te traigo ejemplos, ¿no? Pacientes adultos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 en centros de salud de primer nivel. Y tu muestra van a ser 15 pacientes diagnosticados, por ejemplo, ¿no? Ahí nos tienes que explicar por qué 15 pacientes.
¿Y por qué elegiste esta como una población de estudio? O, por ejemplo, estudiantes universitarios de pregrado de una universidad pública. Tu muestra que sean 50, porque les vas a hacer una entrevista o les haces un seguimiento continuo. O tu población de estudio son adultos mayores y tu muestra que sean 20 adultos mayores que utilizaste para tu trabajo de investigación. ¿Vale? Ahí nos tienes que indicar en la parte metodológica también los instrumentos de medición, como por ejemplo un SEAT, ¿no? Lo que es el cuestionario de evaluación de la adherencia al tratamiento, o la escala de alfabetización en salud digital, lo que es el EHLS, ¿no? El Head Literacy Scale electrónico, además, ¿no? Es una escala de alfabetización en salud digital, porque a lo mejor lo haces con un formulario, o haces una encuesta de autoeficacia y conocimientos. Es decir, en la metodología también nos tienes que decir cómo definiste la muestra. Los elementos indispensables de la parte metodológica es el diseño de tu recolección de datos, que puede ser aleatorio o controlado, haces investigación documental prospectiva o haces un ensayo clínico. Todo eso nos los tienes que platicar en un trabajo de investigación, en un artículo científico, para que nosotros aprendamos también contigo. El entorno que tuviste para hacer tu trabajo de investigación, cuáles intervenciones tuviste, técnicas, tratamientos a tus datos, mediciones, pruebas, dispositivos, e incluso también un análisis estadístico del cual hayas hecho. Todo esa, como te das cuenta, la parte metodológica es la parte más técnica. Ahí sí, pero trata de dar claridad explicando conceptos que aparentemente sientas que son sencillos de entender, pero que nunca hay que dar por hecho, para que sigamos atrayendo a nuestros jóvenes, a nuestros casi niños de prepa, ¿no? De tal manera que incluso ellos también se acerquen y entiendan y les apasione y les guste, y cuando lleguen a un pregrado, pues sean alguien que tiene mucho interés en investigar, ¿no? Esta es la parte de la metodología. Luego vienen los resultados. Los resultados van a ser relevantes para justificar tu artículo, porque acuérdate que es el por qué. Digo, todo esto lo investigué por algo. Bueno, los resultados van a evidenciar por qué lo investigaste, por qué era importante investigar sobre eso, porque esos resultados van a decir, órale, lo que encontré, miren qué datos tan interesantes. Y de hecho también, siendo honesto, cuando estamos haciendo revisión de literatura, normalmente vemos el título del paper, probablemente un poquito del resumen o del abstract, y luego nos vamos a la página de los resultados para ver si los entiendo y me sirven. Y ese si los entiendo, pues ayuda mucho tablas y figuras. Por eso te recomiendo usar tablas y figuras. Eso sí, seleccionar adecuadamente las tablas o figuras que quieras usar, ¿no? Decide qué presentar. No se trata de poner 8 páginas de puras gráficas. Eso va a abrumar, lejos de invitar. Tal vez 3, 4 gráficas es suficiente para un buen artículo científico. ¿Cuáles son los que hay que presentar? Lo tienes que decidir. Ser objetivo. Tratar de hacer tablas muy fáciles, muy concretas, muy objetivas. Yo te traigo, y bueno, por supuesto, la sencillez en el diseño de la tabla va a ser fundamental. Ser sencillo, ser simple, no meternos en problemas de diseño gráfico ni nada por el estilo. Mira, algo así, sencillito. Gráfica 2, rango de asistencia escolar para inmigrantes y nativos tejanos de los 6 a los 20 años por región en las décadas de 1850 a 1900. Hay 3 regiones: el sur de Texas, el centro de Texas y el oeste de Texas. Bueno, con estas 3 regiones podemos visualizar en las 3 regiones vemos dos columnas, inmigrantes y nativos, y vemos porcentaje. Por ahí vemos en las filas del 850 al 900. Es decir, es fácil identificar cómo, pues,
En 1850, donde había más asistencia escolar, era en el sur de Texas, muy poco en el centro y nada en el oeste de Texas. Tal vez no se estaba midiendo nada o no había efectivamente escuelas. Ya en los 60 hay una caída impresionante de 19 a 6% y de 22 a 9% en el caso del sur de Texas, pero nos damos cuenta que en el oeste aumenta bastante, ¿no? Y que al final, pues prácticamente tanto en el sur como en el oeste de Texas es donde hay más asistencia escolar, a diferencia del centro de Texas, que es donde más bajo hay. Incluso es donde más nativos estudian. Esto que te sea fácil de entender, esto ayuda muchísimo. Finalmente, la discusión y las conclusiones también van a ser bien importantes. Recuerda que la discusión o las conclusiones es cuando se resumen los datos, se analizan y se redactan las conclusiones. Ahí, cuando ya tú como investigador o como equipo colegiado están resumiendo datos, analizando datos, tienen una reunión entre todos, empiezan a analizar los datos y redactar conclusiones, probablemente es ahí cuando pueden tener una ligera carga subjetiva. ¿A qué me refiero? A que quienes analizan los datos, resumen los datos y redactan las conclusiones son ustedes, personas, personas que tienen sesgos, personas que tienen contexto, personas que tienen ideologías. Entonces, aunque se recomienda ser muy objetivo, siendo honesto, es cuando tal vez esa conclusión puede tener una ligera carga tuya, muy tuya, ¿no? Entonces, incluso esto hasta le da personalidad al artículo científico cuando se sienten las conclusiones redactadas por tal o cual autor. Consideren ahí también en la discusión o conclusiones las implicaciones a futuro. Es decir, esto que encontramos y que hoy estamos concluyendo, a futuro podría servir para esto y el otro y el otro. Dilo ahí en las discusión o conclusiones. Muy bien. Muestro tantito ahí las recomendaciones. La siguiente sección son una sección que es la recomendación que yo te dejo es siempre entender en qué momento del ciclo de la información te encuentras. Si tú eres capaz de identificar el ciclo de la información, cómo fluye la información, cómo se produce la información y cómo se comunica, estás del otro lado, porque sabrás dónde buscar y qué vas a encontrar. Voy a utilizar un ejemplo de un evento que sucedió en el año 2017, octubre. En ese octubre 2017, Alisa Milano, una actriz, publica en la extinta red social Twitter. En Twitter publica que ha sido víctima de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein, que si alguien aquí ha sido también víctima, por favor, haga el hashtag MeToo. ¿Te acuerdas de ese momento? Bueno, en ese 2017 comienza a fluir la información. El ciclo de la información comienza a darse. Hoy en día hay no solamente opiniones al respecto del Me Too, sino que hay legislación, porque ya han pasado 8 años, ¿no? Bueno, vamos a entender el ciclo de la información con este ejemplo. Se va a ver un video, se debe de escuchar el video, pero estoy muy pendiente por si no lo escuchan, ¿eh? Por si no lo ven y todo eso. Comprender el ciclo de la información. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados.
Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Bueno, así sí sabemos en qué momento del ciclo sabremos si ya buscamos en blogs, seguimos buscando en periódicos o si ya nos adentramos a journals o si ya hay libros escritos y podamos encontrar solo divulgación o investigación o ya podemos encontrar normas legislativas y esas cosas. ¿Sale pues? El ciclo de la información es muy, muy conveniente. Siguiente recomendación. Elegir adecuadamente el tema de investigación. Wow, Alfonso, gran deducción. Pues claro, cualquiera debería de pensar que sí, que es lo más importante, que tu tema de investigación sea el adecuado. Pero, siendo honesto, uno podría pensar que es obvio, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no terminamos haciendo un trabajo de investigación porque éramos minoría en el equipo de trabajo donde todos querían investigar con algo, yo no tanto, pero pues ni modo, era minoría y como todos levantaron la mano, pues ya ni modo, les ayudo? O por darle gusto al sinodal o al asesor de tesis o algo así, porque nos dice, no, pues, por qué no investigas sobre esto? Híjole, a lo mejor no estabas muy convencido, pero pues terminas dándole el gusto a tu profe, ¿no? Cuidado con ello. Por eso es muy importante hacerse preguntas relevantes. Unas preguntas relevantes antes de seleccionar un tema es, ¿mi tema va a contribuir al conocimiento? ¿Realmente va a contribuir al conocimiento? ¿O es un gusto mío? Mi tema ya recibió alguna cobertura mínima en revistas académicas. Siempre hay que hacer este peinadito, ¿eh? Busca tu tema de investigación, ese que ya estás decidiendo, búscalo en Redalix, Cielo,
en la biblioteca digital de la UAP, en, en Google Académico. Y si ya hay gente investigando, pues obviamente te va a ser útil, ¿no? Que ya haya gente investigando para que abordes sus teorías, las refutes o las mantengas. Este es interesante. ¿Tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? Si la respuesta es sí, adelante. Quiero analogarlo con algo aparentemente burdo, como puede ser una pareja. Es como si vas a decirle que sí al novio o la novia. ¿Te gusta realmente? ¿Ya te viste con él despertándote, comiendo con él, estando en las tardes, pasando tus tiempos libres, durmiendo con él o con ella? ¿Tienes interés? Vale. Porque así es también el tema de investigación, ¿eh? Despiertas pensando en tu tema, te duermes leyendo cosas para tu trabajo de investigación. Mientras estás comiendo, estás pensando en tu tema. Si tienes mucho interés, adelante, continúa. Eso está muy bien. Pero si no, la falta de pasión te va a ir alejando. Y esta también es interesantísima. ¿Puedo recopilar datos suficientes para llevar a cabo mi investigación? Oye, si tu población de estudios son adultos mayores diagnosticados con diabetes, bueno, a ver, tu muestra es de 20. Tienes contacto con consultorios, con hospitales, vas a tener la oportunidad de mandar a llamar a estas personas para que te ayuden en tu investigación. Sí, bueno, pues continúa. Pero si de pronto usas poblaciones de estudio o variables a los cuales tienes poco acceso, pues mejor búscate otro tipo de temática. ¿Me explico? Para ello viene esta otra video recomendación: cómo escoger un tema de investigación. Bienvenidos a nuestra presentación, Cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregón afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy por decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Civiles, exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar.
Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato. Realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. No se escucha. Gracias, sí es cierto. Me gusta mucho la parte en donde digo que si puedes hablar más de un minuto sobre tu tema de investigación, es ahí. A lo que me refiero es que quiere decir que tienes pasión, conocimiento del tema, tienes ganas de comunicar sobre ese tema. Por tanto, pues es ahí justamente donde hay que ir, ese tema del cual tienes mucho que decir. Y regreso a la analogía del novio o de la novia, ¿no? Que también cuando queremos mucho a alguien, cuando estamos bien, muy enamorados de alguien, bueno, pues hablamos y hablamos, le encontramos todas las cosas bonitas a la novia, al novio, y esa es la idea, que tú tengas mucha pasión en ese sentido. No sé si la mano levantada, Rosy, era por lo de mi micrófono o necesitas preguntar algo, Rosalidia.
Ah, ok, fue eso. Gracias. Bueno, el abstract. Ya habíamos platicado un poquito, pero me interesa darle un momento más a poner mucha atención al abstract. ¿Cuáles son las partes de un buen resumen? Un resumen es hablar sobre el impacto que podría tener en caso de tener éxito, o sea, la motivación. Describir el problema que se quiere solucionar, la forma en cómo has procedido a resolver tu problema y la respuesta que has tenido a tratar de resolverlo, ¿no? También, pues las conclusiones, qué implicaciones tienen las cosas que obtuviste. Si tú estas partes las conjuntas en un resumen, motivación, descripción del problema, método, resultados y conclusiones, tienes un muy buen resumen. Es decir, el resumen no incluir información que no está en el estudio. Por eso les decía yo que lo más recomendable es que lo hagas al final. Imprimes tu artículo y sobre lo que ya está impreso en el artículo haces tus subrayaditos para armar tu resumen. Porque si no, imagínense en un resumen que haya cosas que no hay en ninguna parte del artículo, ¿no? Comiencen siempre con lo más relevante, es decir, la parte de la motivación es muy importante. Motiva a la gente que diga, órale, sí es cierto, eso hoy sucede en nuestros días. Empieza con lo más relevante. Redacten en tercera persona, en tiempo pasado, en impersonal, de tal manera que se sienta mucho más conceptual, ¿no? Como tal. No excedan en el uso del lenguaje técnico. Ahora, seguro en la parte de metodología y resultados van a tener que utilizar lenguaje técnico. Es un hecho, pero no excederlo, ¿no? Evitar siglas acrónimos en la medida de lo posible, no dar por hecho que Infonavit todo mundo lo conoce, ¿no? Vas a tener que decir en el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, paréntesis, Infonavit se llevó a cabo una investigación que bla, 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 ¿no? Evitar las siglas, pero si las tienes que poner, explícalas. Evitar también expresiones subjetivas, cosas como este maravilloso viaje que hicimos en este espectacular trabajo de investigación. No es necesario. Tienes entre 120 y 250 palabras como para gastarlas en retórica bonita, pero al fin y al cabo que no aporta. Sale pues. Y usar frases cortas, pero completas. Es que tienes que hablar de muchas cosas. En 120 palabras mínimo tienes que conjuntar un trabajo de investigación de 20 páginas, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado, frases cortas. El título está mal. El título, de hecho, no lo copié, fíjense. Siempre me pasa eso. Bueno, no siempre, pero muchas veces me ha pasado. El título no le hagan caso, pero el resumen sí. La alfabetización en salud digital es fundamental para la prevención primaria de enfermedades crónicas en poblaciones jóvenes. Empiezo con lo más relevante, ¿eh? Qué importante es la alfabetización en salud digital para los jóvenes. Sin embargo, existe una carencia de intervenciones educativas estructuradas que aborden esta competencia en el ámbito universitario. O sea, en jóvenes universitarios no hay intervenciones estructuradas educativas sobre las enfermedades crónicas en poblaciones jóvenes. Luego, el objetivo de esta investigación. Este estudio evaluó el impacto de un taller de alfabetización en salud digital sobre los conocimientos de prevención cardiovascular en estudiantes. Método. Se realizó un ensayo cuasi experimental con un grupo de intervención, en este caso de 75, y un grupo de control, 75. El grupo experimental, o sea, por igual, un grupo de intervenido y un grupo controlado. El grupo experimental participó en un taller de 4 sesiones sobre búsqueda, evaluación y aplicación de formación de la salud cardiovascular en línea. El otro no, obviamente. Se aplicó un cuestionario validado de conocimientos y autoeficacia antes y después de la intervención. Los resultados. Los resultados mostraron que el grupo de intervención incrementó significativamente su puntuación media
de conocimientos en un promedio de 32%, pasando de 54.2 de 100 reactivos a 71.8. Es decir, hicieron un pretest, un post-test y aumentó en 71%. La autoeficacia para discernir la credibilidad de las fuentes en línea mejoró en 45% en comparación con el grupo control, que no mostró cambios significativos, ¿no? Entonces, ahí están los resultados. Las conclusiones. Se concluye que las intervenciones educativas breves, o sea, estos cuatro talleritos, 4 sesiones, ¿no? Y focalizadas son efectivas para mejorar la alfabetización en salud digital. Estos hallazgos respaldan la integración formal de estos talleres en los programas de bienestar universitario para empoderar a los estudiantes en el manejo de la salud. 204 palabras. ¿Se dan cuenta? Ya viene todo. O sea, nos damos cuenta que con esto que es importante capacitar, actualmente no hay programas bien estructurados que aborden la competencia de la alfabetización digital en salud digital, perdón, la alfabetización en salud digital. Se hizo un estudio donde se puso a grupo de control y grupo de intervención, son 150 estudiantes, eh, se les dio un taller al grupo de intervención y se mejoró en un 32% la puntuación y la autoeficacia para discernir credibilidad en 45%, con lo cual se concluye que sería muy recomendable que hubiera estas intervenciones breves y focalizadas en los estudiantes. Bueno, ahí está un buen resumen. ¿De acuerdo? Y si no voy a escribir artículo, que de hecho ustedes sí, ¿no? Tengo entendido que el doctorado, precisamente una de las fases terminales es la escritura científica. Entonces, pero aún así, si me invitaron y yo estoy acá y no sé ni qué onda ni para qué me invitaron, bueno, si no voy a escribir un artículo, recordar que un artículo de investigación es un informe escrito que comunica resultados originales a una comunidad académica y que sirve para difundir el conocimiento científico y contribuir al avance de un campo de estudio. Eso es un artículo de investigación y es lo que hemos estado viendo. Y lo que hemos estado viendo es que tiene título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y tu lista de referencias. Pero si no vas a escribir un artículo, es probable que sí hagas una tesis de licenciatura o posgrado, ¿verdad? Una tesis que es un trabajo de investigación que deba a demostrar competencias académicas. Recuerden que una competencia académica es que lo académico es lo que tiene que ver con proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, demuestras que fuiste capaz de aprender y que eres capaz de enseñar. Es un requisito, además, para obtener un título académico y demostrar una capacidad de investigación. Y los componentes de una tesis, pues en portada, índice, introducción, que también lo tienes en un artículo, marco teórico que va dentro del artículo, de la parte de la introducción, metodología, resultados, conclusiones, que también lo tienes en un artículo, referencias y anexos. Como te das cuenta, una tesis de licenciatura o de posgrado, pues se parece mucho a un artículo científico. De hecho, les cuento que en medicina, y seguramente tengo acá enfermeras, enfermeros, que nos han pedido a la Facultad de Enfermería que las tesis que llegan a la biblioteca no se suban a Turnitin, porque muchas veces, ahí en la facultad, es al menos donde sí tengo conocimiento, las mejores tesis de enfermería se convierten en artículos científicos, se reestructuran para ser artículos científicos. Y entonces cuando el journal lo checa en Turnitin, pues no se autoplagia. Por eso pasa así, ¿no? Porque se parecen mucho, ¿no? Muy bien, pues por eso espero que esta sesión les sea importante. Considerar la revisión por pares también es importantísimo, porque no solamente escribimos para nuestro sinodal, nuestro asesor de tesis o para obtener el grado SNI 412 del CONACYT, también hay que considerar que normalmente otros pares, nuestros pares, nos van a revisar.
Y para ello, pues es importantísimo saber qué es la revisión por pares. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo: artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptada académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos, dado que trabajan en el mismo campo de estudio, y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, estará para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Bien. Cuando visualizamos al proceso de escritura académica con este proceso, con todo esto que les platiqué, pues es mucho más fácil saber los momentos. Esta última recomendación, pero es la última, pero es la que más tiempo me lleva, de hecho, porque elegir correctamente el journal para publicar. Qué complicado, ¿verdad? Porque muchas veces ya tenemos el paper y no sabemos dónde publicarlo. Híjole, pues regresando a la analogía del novio y la novia,
Es como si ya saliendo de la iglesia, ya casado con la novia o con el novio, no sé ni dónde voy a vivir. Por eso es muy importante que mientras estamos en la escritura del texto, mientras estamos realizando la investigación, ya yo tenga conciencia de cuál o cuáles revistas son las que están disponibles para publicar en ellas, conocerlas. Les voy a decir la verdad, esto se hace poco, pero debería de hacerse cada vez más. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe de considerar? La relevancia del tema. Es decir, investigación y educación para la salud, pues obviamente que el enfoque de la revista científica esté en ese aspecto. No nada más revistas de salud, sino que también estén enfocadas en la literacidad, ¿no? En la alfabetidad, en la educación para la salud, en todo caso, por ejemplo. También hay que considerar el factor de impacto. Eso no hay que olvidarlo. La gran mayoría de las revistas científicas usan el sistema de calificación a través de factor de impacto, que recuerden que es dividir la cantidad de artículos publicados en un journal entre la cantidad de citas que tiene esa revista científica, con lo cual se crea un cociente, que básicamente, dicho de otra manera, pues básicamente es el promedio de citas por año o por los últimos 2 años que tuvo esa revista. A mayor cantidad de citas en promedio, pues obviamente va a ser más difícil entrar a ello. Es como decir el costo de una casa, ¿no? Ahora, más bien la zona en la que está la casa. Perdón, el costo de la casa es otra cosa. Las políticas editoriales. Es decir, tienes que saber si te van a revisar pares, si ese está en acceso abierto, si está en modelo híbrido, si te revisan pares y sabes quiénes van a ser tus pares, o si es doble ciego, es decir, ni los pares saben quién eres, ni tú sabes quién son tus pares, con lo cual, pues ahí es otra manera, ¿no? Y pues también el tiempo de publicación. Hay veces que no leímos ese pequeño detalle y decimos, híjole, ya pasaron 6 meses y no me han publicado, no me han avisado. Yo creo que están mal ellos, ¿no? A lo mejor el que está mal eras tú porque claramente decía que 238 días en promedio para darte la primera respuesta y no lo habías dado, no te habías dado cuenta. Por eso es muy importante visitar el sitio del journal. Ojo, eso casi no lo hacemos. Visitar el micrositio de la revista científica. Como hay que hacerlo, pues yo les doy algunas herramientas como la biblioteca digital, como Clarivate el MGL, el Master Journalist de Clarivate, el Shimago Journal Rank del Sevier, el Wiley Search Journal, las revistas arbitradas que tiene el CONACYT, el CONRICIT, el Directorio de Acceso Abierto, el DOAJ, o el ATINDEX. No se preocupen que yo acá esto se los voy a pasar en su momento, en un enlace mañana que les mande su constancia, pero pues miren, les voy a poner ahí el Kotli, les mando el enlace https://punto diagonal conocer el journal. Ahí les va. Este es un enlace que les lleva a pues, un Word online. De hecho, ya veo que hay alguien metido, qué buena onda. En donde vienen pues estas herramientas. Vamos viendo brevemente cómo usarlas. Voy a entrar a bibliotecas BOAP porque aquí hay que ingresar, por ejemplo, a la biblioteca digital. Permítanme que alguien se quiere meter a mi pantalla. A entrar a la biblioteca digital, es decir, pasas a bibliotecas y acá abajito entras a biblioteca digital, ¿no? Y déjenme
Voy a hacerlo una búsqueda muy general, muy general. Voy a ir a tipo de recurso y en tipo de recurso voy a seleccionar Journals, revista científica. Ahí en lo personal vamos a entrar, por ejemplo, a Cambridge, por ejemplo. Cambridge University Press. Clic. Voy a ingresar con mi matrícula o número de trabajador. No sé cuál es lo que tú tengas, porque muchos de ustedes que son doctorantes, pues son a lo mejor colaboradores de la Facultad de Medicina o algo así, ¿no? Entonces yo voy a meter mi matrícula que diga mi número de trabajador universitario, inicio sesión. Estoy entrando a Cambridge, una plataforma electrónica que contiene un índice importante de revistas científicas de todas las áreas. Entonces lo que voy a buscar, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre salud cardiovascular, pero muy enfocada en educación. Entonces, voy a escribir Education and Cardiovascular. Pero saben que me voy a enfocar en educación para la salud. Education Health, o más bien Health Education, perdón, tendría que ser Health Education. And Cardiovascular Disease, ¿no? Enfermedad cardiovascular. Pero me estoy enfocando en educación para la salud. ¿De acuerdo? Son mis dos conceptos. Es mi trabajo de investigación que estoy haciendo. Programa de educación para la salud, pero muy relativos a la enfermedad cardiovascular. Supongamos, ¿eh? Obviamente, cada uno de ustedes trabajará en proyectos diferentes y buscará y peinará diferentes revistas, pero voy a seleccionar, voy a darle buscar, y entonces encontró 168,000 artículos publicados al respecto. Son demasiados. Lo que hay que hacer siempre, siempre, es enfocarnos, mi recomendación es en los últimos 12 meses, es decir, el último año. Quiere decir que estos 10,883 son artículos publicados en los últimos 12 meses, pero nos vamos a enfocar en los articles del lado izquierdo. Siempre del lado izquierdo van a estar tus filtros. Y además, pues obviamente puedo enfocarme en el área médica, pero no sé si esté el área educativa, ¿no? Vamos a darle que en subject, que es la disciplina, pues le doy que educación y medicina, ¿no? En este caso. Este queda perfecto. Educación y medicina. Así que estos cinco. Ah, caray, no, también medicina. Hay que esperar. Ahora sí, estos 5,338 artículos sobre educación para la salud en enfermedades cardiovasculares son publicados los últimos 12 meses con el subject medicina y educación. Quiere decir que el International Journal of Technology Assessment in Healthcare está publicando algo parecido a lo mío. O que el journal, miren otra vez, el Journal Internacional de Mejora Tecnológica en Cuidados de la Salud. Ay, ay, ay. Esto es muy molesto. Lo que es las cookies. Aceptar todas las cookies, ya lo dije. A ver. Ay, bueno, ya, cierro. Bueno, ya vieron, este journal
el International Journal of Technology, se ve que publica cosas que tienen que ver con educación para la salud y enfermedad cardiovascular. A ver otro, miren, Cardiology in the Young. Es el journal Cardiología en la Juventud, en los jóvenes. O salud primaria, atención a la salud primaria y desarrollo. O los proceedings of los procedimientos de la Sociedad de la Nutrición. Ahora, vamos a ver, vamos a entrar en este, que es nuestro primer journal, International Journal of Technology Assessment in Healthcare. Voy a entrar con control. ¿Por qué con control? Para que se abra otra pestaña. Se abre otra pestaña y yo no pierdo esta. Así que aquí está el International Journal of Technology Assessment. ¿Se acuerdan lo que le pedimos que buscaran? Factor de impacto, cosas que tienen que ver con tiempo de publicación, sus políticas editoriales y todo. Bueno, esto hay que entrar y buscar. Por ejemplo, aquí Journal Information. Clic. A ver, ¿qué más? Entro. Y aquí dice, está en inglés, pero la ventaja es que está en HTML, así que con botón derecho puedo traducir al español. Dice, sirve como foro para una amplia gama de actores clave. Ok, la revista borra el desarrollo, la evolución y la difusión del uso de tecnología sanitaria, su impacto en sistemas. Esta revista es propiedad de Cambridge, está gestionada. Del lado izquierdo dice consejo editorial, datos de contacto. Miren, métricas de la revista está acá de este lado. Hay que entrar, hay que ver cuáles son sus métricas. Miren, a factor de impacto 3.1 a 2 años, 2.9 a 5 años, es decir, un promedio de 3 citas por 2 años, a los próximos 2 años. Según Shimago, del Sevier lo tiene en el ranking del 0.8. Estos son sus métricas. Número de artículos publicados, el último año 76. Ojo, dice rango de aceptación 38%. Ok. Tiempo promedio a la primera decisión 44 días. Es decir, en más de mes y medio, en poco menos de mes y medio te dicen si tu artículo va a ser revisado o no revisado. La primera decisión es esa. Oye, ya vimos que subiste un artículo, vamos a checarlo. ¿Ok? Eso en el 23. Ahora, todos estos datos te van a servir más o menos para saber de qué trata. Instrucciones para autor, ¿ya viste? Author Instructions. Y aquí te dice, botón derecho traducir al español, pues para ponerlo en español, leerlo más rápido, miren. Recibe artículos sobre cualquier aspecto relacionado con la evaluación de tecnologías sanitarias. Considerará artículos en estas líneas, ¿no? Evaluación o desarrollo de métodos, procesos o políticas. O sea, ¿qué te puede servir? Incluye artículos que traten sobre investigación primaria que se adapta mejor, educación sanitaria, ¿ya vieron? Así sí les puede ser útil. ¿Cómo envías? Debe incluir numeración de líneas, estar a doble espacio, presentarse. ¿Ya vieron? Esto que estoy leyendo así muy rápido, ustedes lo tendrían que leer a profundidad. Solo de Cambridge. Pero hombre, si entras de pronto, por ejemplo, a Springer, ¿no? Y en Springer vuelves a buscar lo mismo, o sea, salud para educación para la salud y enfermedad, pues tendrías que hacer lo mismo, buscar. Encuentras 113,000 artículos, de los cuales me enfoco en los 84,000 artículos del último año y cuyo subject sea salud pública y medicina. Vamos a ir haciendo el update. Y cuyo subject
también sea, ¿qué será? A ver, nutrición, geriatría, factores de riesgo. No, no hay nada de eso. Subdisciplinas. Pues yo creo que con eso. Y me quedo con estos resultados. 2000. Pues otra vez. Y vean, asociación entre la educación en la salud y lo ideal. ¿Ok? Esto lo publica BMC Medicine. El otro lo publica el Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Este lo publica Nature Reviews. Entonces ya tú entras, por ejemplo, al BMC Medicine con control, abres, buscas y acá está la otra página del otro, es el micrositio de BMC Medicine, donde otra vez tendrás que empezar a buscar. Como te das cuenta, la página es muy diferente a la de Cambridge, ¿no? Son dos páginas diferentes con menús diferentes. Pues hay que entrar, por ejemplo, aquí, dice About this Journal. Ok, aquí están las métricas, por cierto, miren. Esto tiene un factor de impacto de 8.3, bastante alto, a 5 años de 9.4. Ojo, ¿vieron? Del momento en que subes al momento en que te dicen, oye, vamos a revisar tu artículo, solo son 3 días. ¿Te acuerdas cuánto era el otro? 44. Bueno, pues me he encontrado, de hecho, literal, me he encontrado journals en donde son 284 días promedio para darte su primera decisión. Acá son 3, allá son 44 y en otros 284. Por eso hay que verlo. Recuerda que está en inglés, pero botón derecho traduces al español, sin problema. Acerca de esta revista, consejo editorial, o sea, quiénes van a ser tus pares, derechos y permisos, ponerte en contacto, políticas editoriales. Y entras y ves, ¿no? Ahí está. Otra vez, botón derecho traduces al español y empiezas a ver cargos por procesamiento de artículos, es decir, el APC, lo que te cuesta. ¿Cuánto cuesta publicar con ellos? ¿Se dan cuenta cómo entrar y buscar y entrar al journal sirve? Les tengo una buena noticia y seguramente ya lo saben. En Bibliotecas WAP, nosotros tenemos el servicio de los acuerdos transformativos. Entras a Bibliotecas WAP, vas a servicios y herramientas y un servicio de extensión y vinculación que tiene la Dirección General de Bibliotecas. Son los acuerdos transformativos. Es más, te paso el enlace. ¿Ok? Esto te puede ser muy útil. La BUAP ha hecho estos acuerdos con estas casas editoriales: Cambridge, AOP, la American Physiological Society, Elsevier, Springer, el Instituto de Física, la American Chemical Society, la Sociedad Real de Naturales y Microbiología, con las cuales, pues básicamente, la BUAP paga el APC, el Article Processing Charge, el cargo por publicar. Estos son nuestros acuerdos transformativos vigentes. En Cambridge, bueno, vamos a ver acá los números, miren. En Springer se han publicado hasta el 18 de agosto 22 y nos quedan 10 en Springer por pagar. Para eso te tienen que publicar, O sea, los de Springer te tienen que decir, te aceptamos tu artículo, ya, te vamos a publicar, pero pues nos tienes que pagar. En ese momento te pones en contacto con nosotros. El Sevier, a través de lo que es el Science Direct, nos quedan 26. Para la Chemical Society quedan 6. Ojo, porque Cambridge es ilimitado. Ojo, es ilimitado, pero hay que cumplir, hay que checar esto. Por ejemplo, Cambridge, ¿te acuerdas que acabamos de entrar y que vimos que esta revista internacional de evaluación de tecnologías está muy buena y que te pueden publicar? Hay que ver
hay que ver, permítanme, si está el listado, está incluida en el listado completo. De cada una de ellas hay que descargar un listado completo. Le das clic. Y lo que se crea, lo que se descarga es un Excel. Este Excel es el listado de las revistas que están metidas en este acuerdo transformativo. Si esta revista no está, pues aunque te hayan aceptado, no lo vamos a poder pagar. Pero miren cuántas revistas de Cambridge están. Así a grandes rasgos son 404. ¿Cómo se llama esta revista? Vamos a crear vamos a hacer changuitos porque vuelvo a regresarlo a inglés. Es la International Journal of Technology Assessment. ¿Qué voy a hacer? Fíjate que voy a hacer en mi Excel. Pues busco aquí, parte superior derecha, busco. Y sí está, miren, acá está. Sí está. Y si te aceptaran en ese journal, la web paga el costo. El International Journal of Technology es una versión Gold, sí, claro. Ahí está. Así que si te publican en el International Journal of Technology, que ya vimos, la web podría pagar el APC. ¿Qué les parece? Claro, hay que ponerse en contacto, subir el artículo, esperar que te publiquen y ya. Así como hice con Cambridge, pues también existe el Sevier, que es medicina, enfermería, fisioterapia. Otra vez tendrías que entrar al listado completo, descargar el Excel y pues abres tu Excel del Sevier. Y lo mismo, habría que buscar, ¿no? Habría que darle, por ejemplo, pues vamos a ver si existe algo relativo a Health Education. No, no hay nada, pero a ver si hay algo relativo a Medicine. Pues sí hay muchos. El Dentistry Health Science, no. Tendrías que estar entrando a este Excel y ver, pues literal, ver uno a uno el título del journal que está acá en esta pestaña, mira, perdón, en esta columna, la L. Miren, The American Journal of Medicine es parte del acuerdo transformativo. Mm, tendrías que ir viendo. Todos estos son las revistas científicas que están. Entonces, espero que se den cuenta que, pues sí, hay que entrar al Sevier, hay que entrar a Springer, descargar el listado, ver si esa revista está y explorarla. Ahora, de este mismo les traje no solamente la biblioteca digital como un enfoque, sino también por ahí tienes el Clarivate Master Journal List, que es de Clarivate, Web of Science, si les suena. Sí es importante crear una cuenta gratis y darle un login. En este login, pues es necesario que te crees una cuenta gratuita. Ya que te identificas con tu cuenta gratuita, miren ya acá, welcome Alfonso Hernández, pues aquí ponemos algo relativo al Health Education, por ejemplo, ¿no? Por decir, a lo mejor eso no es lo que quieres, pero bueno, miren, existe según esto 2.869, pero pues habría que verlos, miren, literal existe Health Education de Emerald, posibles matches.
el Journal de Salud de la Educación, Health Education Research, el American Journal of Health Education. ¿Ya vieron? Education for Health, el European Journal of Investigation in Health Psychology Education. Y entonces lo que hay que hacer, nuevamente, es entrar a ver. Por ejemplo, aquí está del lado derecho el perfil. Clic, ver el perfil de la página. Este es el Journal Health Education, que se publica desde el 96, es bimestral, se publica obviamente en inglés, su frecuencia, pues como ya vimos, es bimestral, es de Inglaterra. Eh, Más abajo, factor de impacto de casi 2 citas al año. ¿Ya vieron? Y además te da un enlace para visitar el sitio, lo que habíamos dicho. Hay que visitar el sitio, conocer políticas editoriales, conocer formas para, pues no me está dando, ¿eh? Me mandó el Emerald Insight, pero, mm, ay, perdón, es esta, el Journal website. Sí, me mandó al Publisher website, que es Emerald. Quiero al Journal, clic. Ahí está, el Health Education. Aquí están los últimos artículos, los más leídos, los más citados. Otra vez hay que entrar al Journal Home. About this Journal. A ver, Journal Home, clic. Consejo editorial del lado derecho. About this Journal, clic. ¿Se han dado cuenta cómo cada journal tiene un micrositio diferente? Aquí está el Health Education, guías para autor, consejo editorial, la métrica, vean, en Scopus tiene 3.1, en Clarivate casi 2, tiempo que tardan en decirte si te van a revisar o no, acá son 3 meses, ¿ya viste? O sea, no solo son 44 como el otro, sino son más. Para que te van a decir, te vamos a revisar en 3 meses. Ya que te revisan, cuando te acepten, más de un mes para que te publiquen. Uno de cada 3, 30% es aceptado en este journal. ¿Vale? Entonces, Clarivate, el Shimago Journal Rank de Elsevier. Otra vez, ingresa al enlace, busca tu tema de investigación. Vuelvo a poner algo muy genérico, Health Education. Y este es el Journal of Occupational Health Psychology. No me sirve. Este sí me sirve. Health Education Research. Health Education and Behavior. Miren, avances en educación de ciencias de la salud de Holanda. Entonces tú entras, clic, y tienes otra vez datos. H-Index de 86, página web, cómo publicar en este journal. Más abajo tienes los cuartiles en los que ha estado, que siempre ha estado en el cuartil 1 de educación y de medicina. Estos son los cuartiles educación y medicina. En ambos ha estado desde el 2003 en el cuartil 1. Por eso verdecito. Datos estadísticos, que ahorita el tiempo no me da para tanto. Pero vean, puedo entrar al homepage o cómo publicar en este journal. Bueno, vamos a entrar a la página web. Clic. Y otra vez, chicas, chicos, hay que entrar. Esta es una de Springer, otra vez. Advances in Health Education. Pues ya sabes, si en esta está dentro de los acuerdos transformativos, perfecto. El modelo de publicación es híbrido, es decir, pagas y te revisan. Cómo subir tu manuscrito. Aquí están las métricas del factor de impacto a 3.3, a 5 años a 4. Te dicen en medio mes si te van a revisar o no. ¿Ya vieron? Guías para autores, cómo publicar con ellos, cómo subir su manuscrito. Todo esto que estoy viendo muy rápido y hablando como taradilla, pues la verdad es que ustedes con calma tendrían que verlo toda la tardecita, ir haciendo un Excel casi casi para ir identificando puntos fuertes de un journal o de otro.
Esta también puede ser interesante, que son las revistas mexicanas. El último informe del CONACYT, antes de que fuera convertido en CONACYT o como es ahora, publicó esta información y nosotros les creamos un listado en Excel online. Entonces, si por ejemplo aquí tienes el filtro área en la columna G, filtro área, voy a buscar, por ejemplo, ahora solo filtro medicina y ciencias de la salud y aplico, por ejemplo. Y miren, estos son revistas médicas mexicanas. Por ejemplo, Enfermería Universitaria de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Aquí está el enlace. Vamos a entrar a ENEO, es de la UNAM. Esta es una revista de enfermería, ¿ok? Ahorita que se abra. Mientras abrimos otra. Medicina Interna de México. Investigación en Educación Médica. Oigan, este es bueno para ustedes. Me voy a acercar porque igual no lo perciben, ¿no? Investigación en Educación Médica de la UNAM, del doctor Melchor Sánchez Mendiola. Y acá está el enlace, ¿ok? Está tardando en abrir. No sé si sea por mi internet o porque pues, son páginas alojadas en servidores malos. Ahí está. Investigación en Educación Médica de la UNAM, publicación trimestral. Y otra vez hay que ver dónde está. Acá está el equipo editorial. Para autores. Para autores. A ver, entro y me dice la información para autores. ¿Está interesado en publicar? Se recomienda revisar la página acerca de la revista. Hay que registrarse. Ahí están las directrices de autor. ¿Ya vieron? Sobre la revista, cómo están los envíos. Todo esto hay que leerlo. Todo esto hay que informarse para ir a la segura. El DOAG, el Latindex, revistas latinoamericanas. eh, Obviamente aquí en el Latindex tienes que buscar en... Ah, caray, ¿qué se cayó el Latindex? A ver. Ok. Ya no hay Latindex. Wow. A ver, busquemos en el DOAG, que es el directorio de acceso abierto, de journals de acceso abierto. Igual vamos a buscar revistas latinoamericanas, o sea, busco en español. Educación and salud. Así, ¿eh? Dos palabras y obligo con el and a que las dos estén. Educación and salud, cero. A ver, le pongo el tilde. Cero. Bueno, entonces manejemos inglés, pues. Health, ed- eh, education and health. 304. Miren, el Graduate Medical Education Research Journal de Estados Unidos, pero te cobra $150. Esta revista eh, árabe, iraní más bien, te cobra 1,000 rupias, 1 millón de rupias, no, 10 millones de rupias iraníes. Medicina Universitaria de España no te cobra, no hay otros cargos, pero tú como autor ya no te quedas con tus derechos. A ver, entramos al website, clic. Ahí está. Medicina Universitaria, Journal de Ciencia e Investigación. Y otra vez hay que ver información, consejo editorial, políticas. ¿Ya vieron? Sale. Me he tardado como 25 minutos viendo y muy rápido
unos cuantos journals. Ahora imagínense cuánto deberíamos de tardarnos para llegar a hacerlo de una manera mucho más consciente. Bueno, pues vámonos con estos consejos generales para ir concluyendo. Planificar el contenido. No olviden planificar siempre lo que están haciendo en investigación, porque nunca falta que cuando estamos en algún momento, en algún lado, se nos ocurre una idea de nuestro trabajo de investigación y no tengo forma de, pues, de asegurarlo. A lo mejor sería buena idea que mientras estamos haciendo proyectos de investigación en el carro, en la oficina, en la casa, tuviéramos una agendita donde siempre ir apuntando, ¿no? Las cosas que se nos van ocurriendo, asentándolas en un Excel, una bitácora de Word, no sé. Alfabetizarse. Ojalá que esta sesión les haya servido para tener un poquito más de conocimiento sobre algunas cosas. De veras lo deseo de corazón. Busquen un título atractivo, muy importante, presenten un buen resumen, pidan opiniones, no solo a las eminencias que tenemos como docentes o como compañeros de trabajo, también a la familia, al tío, la tía, al primo, y en una de esas tienen cosas interesantes que darnos, puntos de vista diferentes que nos pueden ayudar. Utilicen gestores de referencia, Zotero, EndNote, Mendeley, siempre es buena opción para que te despreocupes por la cuestión de las referencias bibliográficas. Revisen y vuelvan a leer su artículo. Siempre se nos va de pronto un dedazo o una falta de ortografía. Hay que leerlo. Hay que pensar y ver en la originalidad de nuestras ideas. Córranlo por Turnitin, de tal manera que vean, en una de esas estamos usando frases que en realidad pensamos que son nuestras, pero son de otros, ¿no? Entonces hay que checar eso, solicitar apoyo especializado. Yo espero que esta sesión haya sido un apoyo especializado como tal. Y nunca olvidar explorar la revista que selecciones. Oye, esta revista, yo quiero publicar en esta revista, pues conviértela en un favorito, ¿no? Para que una vez a la semana o una vez al mes, estés viendo qué está publicando esta revista, cuáles son sus artículos más relevantes, cuáles son los más citados, para que te vislumbres en ellos. Y bueno, pues espero que esta sesión haya sido de sumo interés, que les haya gustado muchísimo, que les haya o que les sirva. Les agradezco mucho su atención, que tengan un excelente jueves y hasta pronto.